Un verdadero líder jamás abandonará la grey de Dios. ¿Qué es lo que dice Pablo con esto? Con su ejemplo, él dice, hoy tú no te puedes detener. Y hoy no puedes aspirar a algo grande si ahora te estás rindiendo. Si ahora estás abandonando, no vas a lograr el objetivo. Los líderes no piden gratificación inmediata, trabajan a largo plazo, porque algunos proyectos simplemente llevan tiempos. Pablo gozaba el ministerio de Dios por su experiencia, por su comunicación eficaz, por un trabajo arduo y duro y su potente educación. En Pablo no hay temor ante un discurso judío, no hay temor ante un discurso filosófico, tampoco tenía problema para enfrentarse ante los gobernadores romanos, porque él era un hombre de mucho conocimiento y de mucha sabiduría. Pablo es un verdadero líder, es el líder más versátil que la iglesia ha conocido. Se adaptaba a los diferentes públicos y culturas. Era un líder natural porque Jesucristo capturó su mente y su corazón. Y eso es lo que hoy necesitamos en estos días. Verdaderos líderes que sean capturados por la presencia de Dios, que sean capturados por el amor de Dios y por la gracia de Dios. ¿Qué podemos decir de Pablo en esta hora? Podemos decir que era el profeta, que era un gran pastor, que era un gran evangelista y que era un gran doctor de la ley. Conocía el discurso judío, conocía el discurso griego y el imperialista de los romanos. Conoce la ley bien y la sigue de manera estricta. Conoce la filosofía, para él no es un problema hablar con un filósofo. Tenía el poderío, tenía la palabra, tenía la educación, la formación. Como el poderío del Imperio Romano tampoco le complicaba a Pablo. Era un hombre apasionado por Cristo. Era un hombre apasionado por las almas. Era un hombre lleno de fe, que vivió su fe judía y la vivió a fondo, y también vivió la fe cristiana y la vivió a fondo, hasta entregar su vida gracias al llamamiento de Cristo. Era el verdadero líder que tenía una formación cultural y religiosa. Y eso es lo que hoy muchas veces falta en los verdaderos líderes. Falta el conocimiento, falta la formación cultural, falta la parte religiosa y falta la parte íntima de la consagración hacia Dios. Era un hombre comprometido con la obra de Dios. Era un hombre comprometido con todas las comunidades. ¿Y por qué hablamos de las comunidades? Porque en los tiempos de Pablo, la iglesia era perseguida y eran pocos los grupos que se podían reunir dentro de una sinagoga o de una casa de oración. Generalmente la obra de Dios se formó en los hogares, en las familias. Y es por eso que Él tiene un amor incondicional por cada una de las comunidades. Estaba atento a las necesidades de cada uno de los creyentes. Era un hombre carismático. Era un hombre que tenía el modelo de la unidad. Es un hombre organizado y articulado. Es un hombre eficaz y trabaja con todos. Él no tiene acepción de persona. Él lideraba con todos los que estaban alrededor de él. A ninguno menoscababa. A todos les daba una oportunidad y todos eran útiles para él. Muchas veces nuestro actuar y la condición de muchos líderes es poder dejar a un lado a cierta capacidad de hombres, quizás porque son muy mayores o porque tienen alguna enfermedad
y los limitan para que ellos sean parte útil de la obra de Dios. Pablo no tenía ese problema, no tenía ese conflicto. Pablo tenía el liderazgo en favor de todos los que estaban cerca de él. ¿Sabe que era tan eficaz el liderazgo de Pablo que aún estando preso, Pablo dirigía y hacía el propósito de la obra, transmitiendo por medio de esas cartas? Y para entregar esa carta él tenía que tener un colaborador, tenía que usar los medios que transportaban a las personas cuando iban de una isla a otra. Y luego tenían que esas palabras llegar a los líderes de las comunidades o a los pastores de cada iglesia. Era un hombre estratégico en la evangelización. Él rompe las barreras de raza, de lengua, condición social. Eso que hoy, en pleno siglo XX, aún no hemos entendido, y aún hay líderes que son clasistas, otros que son racistas, y otros que no permiten a un hombre de otra lengua ser parte de la congregación. Pablo rompió todas esas barreras. La raza no era un impedimento, no era la raza, el color, no era la diferencia social. No había obstáculo para Pablo, porque él los consideraba todos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, para él todos eran importantes y todos eran parte útil para trabajar en favor de la obra de Dios. Fue un hombre potente en la comunicación. Las cartas fueron como decíamos anteriormente, como una dinamita en los corazones de cada colaborador y de cada creyente. Miró la necesidad de los pobres. Cuando vio los pobres en Jerusalén, empezó a hacer colectas con tal de cubrir las necesidades de sus hermanos. Pablo era un líder innato. Pablo era un líder que hoy es muy, quizás podemos decir la palabra, difícil de imitar. Porque hoy día los líderes se han preocupado del egocentrismo. Primeramente ver la condición personal, la condición familiar, y después, si nos queda tiempo, vemos la condición de la grey de Dios. Pablo tenía una vida, pero una vida consagrada para Dios, para hacer la obra de su Señor, para hacer la obra de aquel que lo había llamado. Por lo tanto, él era un hombre solidario con los necesitados. Pablo pasa a ser el apóstol más importante de los cristianos. Sacó el cristianismo de Jerusalén, también lo llevó a Judea, a Galilea, y lleva la palabra evangelizadora para que todos tengan el conocimiento de la salvación. Hoy Pablo nos ha mostrado la cara de un líder, la cara de un hombre que tiene la gracia de Dios en su corazón, de un hombre que tiene la potencia de Dios, de un hombre que fue formado bajo los pies de Gamaliel, un hombre que fue formado por Jesucristo mismo, cuando él es llamado y cuando él vivía con las amenazas, donde él respiraba las amenazas contra los cristianos. Jesús le salió al encuentro e hizo el llamamiento de Pablo. Y Pablo es el gran apóstol que hoy es el digno de ser imitado. Pablo, un gran líder. Pablo, un gran siervo de Dios. Y es por eso que en las cartas él se declara y lo habla en Romanos, Pablo, siervo de Jesucristo. Hoy, mis hermanos, hemos conocido una parte de un hombre que era consagrado y fue llamado el apóstol más importante. Jesús en esta tarde les bendiga a cada uno de ustedes y que esta palabra pueda ser útil en cada uno de sus corazones.